llamo Ana Monreal, tengo 33 años y estudié Ingeniería Industrial aquí en la Universidad Pública de Navarra. La razón por la que estudié esa carrera pues, fue un poco por el tema de que siempre me ha gustado la ciencia, la tecnología, y cuando llega a un punto en el que tienes que elegir carrera, pues al final elegí lo que me pareció más general, que iba a aprender más y que además sabía que iba a tener muchas salidas en el futuro. Es buscar una solución más o menos ingeniosa a un problema que por la razón que sea todavía no está resuelto. Entonces, hay muchas formas de innovar, pero yo principalmente diría que es eso, ¿no? Intentar romperte la cabeza por conseguir buscar esa solución a ese caso puntual. Bueno, esto es gracioso porque yo la verdad que toda la vida he querido ser médico, pese a que luego estudié ingeniería. De hecho, incluso estudié bachiller con biología y tal, pero bueno, al final llegó un punto en el que tuve que decidir y por diferentes razones dije, pues voy a lanzarme por ingeniería industrial. Pero bueno, siempre el tema de la medicina, la biología y esas cosas es algo que siempre me ha quedado ahí y que es un tema que me encanta. A pesar de que luego me encanta la carrera y no me arrepiento para nada de haber estudiado lo que he estudiado. Pues por supuesto, de la que me siento más orgullosa es de la innovación que no realicé yo sola, sino con mis compañeros Johnny y Miguel Ángel, del poder aplicar la realidad aumentada a la industria y meternos en ese nicho. La verdad que fue algo bastante innovador, fue buscar una solución a algo que en esos momentos casi ni existía ni se aplicaba, y yo creo que es ahora mismo lo que por supuesto me siento muchísimo más orgullosa. A lo largo del mundo de la innovación y el emprendimiento se cometen muchísimos errores. Yo creo que del que más he aprendido es que te digan lo que te digan, si tú crees en tu idea tienes que seguir adelante y con optimismo y creyendo en lo que estás haciendo. Al final todo el mundo quiere opinar, todo el mundo te dice cosas, muchas veces cosas contradictorias, y llega un punto en que si quieres escuchar a todo el mundo te vuelves loco y tienes siempre que confiar en tu idea inicial, o por lo menos en tu objetivo o en tu visión, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ser muy optimista, estar siempre mirando las cosas de forma positiva y escuchar a la gente es importantísimo, pero siempre con esa objetividad, intentando también evaluar de dónde viene la información y siendo lo más objetiva posible. Es una pregunta complicada, pero la verdad que tiene un papel muy importante. Yo, me considero una persona bastante inquieta, siempre que hay alguna cosa nueva me gusta investigarla y tal, pero la verdad que en mi día a día, pues por supuesto tengo smartphone, utilizo un montón de aplicaciones, incluso tengo en casa un pequeño medidor de consumo que me gusta un poco ver también ese tipo de cosas, ver cuánto me consume el horno, cuánto tal. O sea, sí que es verdad que me gusta mucho el tema de la conectividad, por eso me dedico a temas de movilidad y de aplicaciones. Entonces lo que es la ciencia y la tecnología para mí es algo importante, ¿no? O sea, estoy rodeada de móviles, de gafas, de cosas que al final tenemos que estar en lo último. Sobre todo, pues mucha versatilidad, gente con flexibilidad, con mucha iniciativa, capacidad de liderazgo. O sea, al final todos los trabajos más o menos mecánicos parece que poco a poco se están más integrando en tecnologías, en robots, en máquinas, y al final hay que aportar, ¿no? Van a quedar muchas veces puestos en los que cuanto más imaginativo se es o cuanto más resolutivo, pues se va a notar, ¿no? La verdad es que son muchos los retos de la humanidad hoy en día. Sí que me considero una persona que tiene mucho cuidado con el tema del medio ambiente. Me preocupa mucho lo que está pasando con la contaminación, con el agua, las sequías que están viendo tan enormes ahora mismo. Y yo personalmente sí que estoy muy comprometida con estas cosas, con el reciclaje, con el consumo, con todo lo que podemos aportar al granito de arena. Yo principalmente aconsejaría que siguieran sus instintos. Si a una persona le gusta mucho un tema, yo creo que tiene que perseguirlo e intentar cumplir un sueño. Al final se vive solo una vez y sí que es verdad que pues parece que igual hay carreras o hay nichos que pueden parecer que tienen menos potencial que otros, pero si te dedicas a otra cosa diferente de la que a ti te gusta, vas a estar toda la vida preguntándote por qué no hiciste lo otro, ¿no? Yo creo que es muy importante perseguir los sueños, siempre, como digo, con optimismo. Al final el que va, con una visión positiva consigue mucho más que el que va con una visión un poco más
pesimista, digamos, ¿no? Decir, no sé si me va a salir bien, si no, hay que intentarlo, las cosas se intentan y si no, uno nunca se va a preguntar un día por qué no lo intenté, ¿no? Bueno, aunque esta entrevista va más de tema de innovación y de retos y tal, sí que es verdad que a mí me gustaría que me recordasen más por cómo soy que por las cosas que haya podido hacer. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante el no perder de vista que antes que nada somos personas, que tenemos un montón de gente alrededor a las que queremos y que nos quieren y que al final el trabajo y la tecnología y la innovación no deja de ser una parte de nuestra vida también muy importante, pero que, bueno, al final las personas somos cada uno de nosotros. Yo creo que me gustaría que me recordaran por mi persona más que por el trabajo o por las innovaciones.